Vamos a iniciar. Esto que estamos haciendo una vez al mes, un día se va a convertir en una vez cada 15 días y otro día se va a convertir los sábados, ¿sí? Es decir, de que cada sábado vamos a tener diferentes mensajes. Vamos a tener un lugar donde vengan personas de todas partes los sábados, de aquí de Bogotá, ¿sí? Vamos a tener lugar donde vengan personas de otros lugares de Colombia, ¿sí? Para recibir. Entonces, los días sábados se le llama el mensaje núcleo, se enseña el mensaje núcleo, que son como 25 minutos, el mensaje empresarial, el mensaje para los remanentes y el mensaje para los discípulos esparcidos. El mensaje de discípulos esparcidos es para aquellos que están en otros países, en otras ciudades. Así que vamos a tener que transmitir vía Zoom para que ellos estén conectados los días sábados. El mensaje empresarial es de que vienen las personas que son empresarios, ¿sí? Juntamente con sus pastores y reciben el mensaje empresarial. El mensaje núcleo es el mensaje que Dios nos entrega para la semana y que nos ayuda a mantenernos en la misma dirección con Cristo. Entonces ustedes vayan mentalizándose. Ahorita somos un grupito, pero todo lo que es de Dios crece. Es imposible que no crezca, amén. Nuestro pensamiento no es que esto crezca, nuestro pensamiento es que podamos ir en la misma dirección con el Señor Jesucristo. Mira, te regalo tu Biblia. Ok, muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de los tres hoy. Los tres hoy. Los tres hoy. Nuestra vida debe ser una vida consagrada. El problema de los seres humanos está en todas partes. El mismo problema que hay aquí en Colombia está en Estados Unidos, está en Japón, está en Corea, está en toda Sudamérica. El mismo problema espiritual lo tienen los pobres, clase media y clase alta. ¿Cuál es ese problema espiritual? El diablo, el pecado y que las personas están separados de Dios. Esto realmente suma 6 problemas del no creyente. Ya todos saben cuáles son. Viven en idolatría, enfermos, siguiendo corrientes de este mundo, traspasan todo esto a sus próximas generaciones y sus próximas generaciones siguen viviendo de la misma manera. Todos sabemos que la única solución es Cristo. No hay otra solución. Solo Jesucristo es la solución a todos los 12 problemas que está viviendo la humanidad. Esto empezó en Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 10. Fueron engañados por Satanás. Adán y Eva fueron creados para vivir una vida feliz. Fueron creados para vivir una vida en abundancia. Fueron creados para que no les faltara absolutamente nada. Pero lo mayor que ellos tenían era su relación con Dios. Puedo ser un empresario, puedo ser un médico, puedo ser un gran profesional, aún ser conocido en muchos países, pero si no tengo a Dios, no sirve nada lo que yo tenga, porque separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Tenerlo todo y no tener a Dios es como no tener nada. Hacer muchas cosas en esta tierra y no tener a Dios es como no hacer nada. Vivir toda una vida, vivir 80 años y haberlo vivido sin Dios es como haber vivido muerto. Eso es lo que dice la Biblia. En Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, es como vivir muerto en los delitos y pecados, es decir, como muertos vivientes. No tiene sentido la vida sin Dios. Por eso, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros poseemos, nuestras familias, la economía, el negocio, la carrera profesional, nuestra vida espiritual, tiene sentido
Cuando todos estos problemas se soluciona el problema con el diablo, el pecado y la separación. ¿Dónde se encuentra toda esta solución? Solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podemos salir del estado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, de que Él destruye todo lo que nos destruye a nosotros. Los peces fueron creados para vivir en el agua. Son felices en el agua. Los árboles en la tierra dan fruto. Las aves son felices volando. Nosotros solamente tenemos felicidad, la verdadera felicidad, cuando Dios está juntamente con nosotros. Solo ahí hay felicidad. Ahí toma sentido el hogar, ahí toma sentido la economía, ahí toma sentido mi relación con Dios, ahí viene realmente lo que no teníamos. Juan capítulo 14, versículo 27 en adelante. Toda la felicidad. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solamente Cristo puede dar la paz a las personas que realmente necesitan. ¿Cómo es esta paz? Esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes tener mucho dinero y tienes paz. No puedes tener absolutamente nada en esta tierra y aún así tienes paz. Puedes estar sano y tienes paz. Puedes estar aún muy enfermo y a punto de morir en un hospital y igual tienes paz. Tienes paz en tu trabajo, tienes paz en todas partes. Te levantas en la mañana y dices, wow, qué paz la que yo siento desde que me encontré con Cristo. ¿Cómo mi vida ha cambiado? ¿Cómo yo necesito de esto y de esto y de esto y de esto para tratar de buscar la felicidad? Solo Cristo realmente ofrece la verdadera paz. ¿Cuántos dicen amén? Aquellas personas que han alcanzado la solución a través de Cristo, aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón y que su estado espiritual ha cambiado, necesitan estar disfrutando de los tres hoy. Esta es la evidencia de que realmente se tiene una buena relación con Dios. Todos los tres hoy. Como primer lugar, Jesús. Vamos a poner el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenía Él hoy? Él tenía palabra. Él también tenía oración. Y él también tenía la llenura del Espíritu Santo. Esto lo necesitamos. Ya conmigo, palabra, oración, llenura. ¿Quién es Jesús? Juan capítulo 1, versículo 1. Él es la palabra. Él es el verbo encarnado. Leámoslo todos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué pasó con este verbo? Versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra. Diga conmigo, Jesús es la palabra. Dígalo otra vez, Jesús es la palabra. ¿Qué más tenía el Señor Jesucristo? Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Vamos a leerlo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, él tenía palabra, él tenía oración. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Pero también Isaías, vamos a leer todos Isaías, Hechos capítulo 10, perdón, Hechos capítulo 10, versículo 38, para que ustedes se den cuenta quién estaba con el Señor Jesucristo. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Vamos a volver a leer, todos juntos. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué más tenía? Jesús dijo
ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Esto fue lo que le enseñó a Pedro, y Pedro lo declaró. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ellos tenían lo mismo. Digan conmigo, lo mismo. El método de Cristo y el mensaje de Cristo es lo mismo. No se cambia. No se cambia. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento. Veamos a David. David. ¿Qué tenía David? Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 12. ¿Qué dice? Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso, y de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué le estaba dando Samuel a David? ¿Qué le estaba dando? Bueno, palabra. Palabra. Oración. ¿Qué tenía David cuando estaba detrás de la manada de las ovejas? ¿Qué tenía David? Oración. Por eso también escribió los salmos y los cánticos, porque él oraba, él oraba, él oraba. Y decía en Salmo 123, decía Jehová, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues él oraba a Dios, tenía oración. Salmo 23:1, leámoslo todos juntos. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué más tenía? Tenía llenura del Espíritu Santo. Otra vez ahí en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 y versículo 13. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces David tenía palabra, oración y llenura. Uno dirá, pastor, ¿y cómo era la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Representaba el aceite de la unción, el aceite de la unción. Habían tres oficios muy importantes en el Antiguo Testamento que necesitaban ungimiento con aceite para ejercer esa posición. ¿Cuáles eran? Digo conmigo, reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, dígale que está a su lado, usted es rey, usted es sacerdote y usted debe ser profeta en este tiempo. Pero un profeta que habla cosas no tiene que ver con la palabra. Es que predica la palabra. Es que es testigo de Cristo. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 1, y lo van a leer para que ustedes se den cuenta, en el versículo, vamos a leer el versículo, del versículo 1 en adelante. No, vamos a leer el versículo 4 al 6. 4 al 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 6. Y aquí van a entender que tenemos lo mismo del Antiguo Testamento. Todo se repite. Díganlo, todo se repite. Díganlo otra vez, todo se repite. Entonces, voy a preguntar, ¿qué tenía el Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué necesita usted? Ahora díganme usted que está al lado lo que él necesita. ¿Qué tenía Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Y qué hacía él? ¿Y quién estaba con él? ¿Quién está en ustedes? ¿Quién es la palabra? ¿Qué está haciendo? ¿Y todos los días? Pues todo concuerda.
Cuando empiezo a vivir una vida lleno de la palabra, lleno de la oración y con la guía del Espíritu Santo, el campo espiritual voy a poderlo ver de una manera diferente. Las cosas van a ser de la manera que yo pensaba que no eran. No sé si me estoy haciendo entender. Estábamos acostumbrados a ver solo lo que ven nuestros ojos. Ahora, a través de la palabra, la oración y la llenura, vamos a poder ver lo que ve Dios. Aún en la historia que estamos leyendo acerca de Samuel, cuando él iba a escoger rey, resulta que Samuel estaba mirando con sus ojos naturales. Y él pensó que todos esos hijos de Isaí, que eran hombres de guerra, que eran hombres de buen semblante, de hermoso parecer, dijo, entre algunos de ellos debe estar el rey para Israel. Pero ¿qué le dijo Dios? Dios le dijo, no mires su apariencia, porque yo no miro eso, yo miro el corazón. Es decir, que Dios podía ver las cosas que Samuel no veía. Nosotros a través de la palabra, la oración y la llenura, vamos a empezar a ver lo que no veíamos antes. Vamos a empezar a discernir con la sabiduría del cielo, con la inteligencia del cielo, con el nivel que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, digamos, oración y llenura. Entonces, hay tres oficios que necesitaban ungimiento. ¿Cuáles eran? ¿Y qué somos nosotros? Leamos, por favor, el Apocalipsis. Las 7 iglesias que están en Asia, ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Gracias pasa a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, lean, entonces, ¿cuáles eran los oficios del Antiguo Testamento? Pero pastor, ahí no está el profeta. Pues entonces vamos a ir ahora a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 31 y el versículo 32 hasta el 33. Vamos a leerlo todos, ¿qué dice? Porque podemos profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos. ¿Y qué sigue el siguiente versículo? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces no somos profetas como que adivinamos algo, no. Somos profetas porque somos testigos de Cristo. Y lo que nosotros profeticemos, es decir, hablemos, prediquemos, tiene que estar sujeto a lo que los profetas realmente predicaron. Muchos dicen, es que los profetas son así, los profetas son así, los profetas son así. ¿Los profetas de quién profetizaron? De Cristo. ¿De quién hablaron? De Cristo. ¿A quién? ¿Qué fue lo que sacrificaron en el Antiguo Testamento? El Cordero. Entonces, ellos tenían un mensaje muy grabado y muy enraizado. Ellos no cambiaban absolutamente nada, porque ellos también tenían palabra, ellos tenían oración y estaban siendo guiados también por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, al versículo 8, capítulo 1, versículo 1, ¿qué tenía allí? Vamos a leerlo. Léanlo todos juntos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué tenían? Palabra, diga griego, palabra. Sabían lo que Jesús había enseñado, tenían palabra. Aparte, en el versículo 3, allí estaba la misma palabra hablándoles. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué estaban escuchando? Participe conmigo. La palabra. ¿Qué tenían en ese momento? Palabra. Amén. Muy bien. ¿Qué más tenían? Hechos, capítulo 1, versículo 14.
Leámoslo todos juntos. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué tenían? Oración. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Llenura. Vamos a leerlo todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué tenían los discípulos que andaban con el Señor Jesucristo? Diga conmigo, palabra. ¿Qué más tenían? Y la llenura. Todo se repite. Todo se repite. ¿Qué necesitamos para seguir a Dios? Palabra, oración y la guía y la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para ver lo que Dios ve? Palabra, oración y la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para hacer la evangelización mundial que el Señor nos mandó a hacer? Palabra, oración y la llenura del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo está esto? Desde el Antiguo Testamento. ¿Quién lo confirmó? La misma palabra, el Señor Jesucristo lo hizo. ¿A quién lo traspasó? A sus discípulos. ¿Y qué siguen haciendo ellos? Lo mismo. Dígale que está al lado suyo, lo mismo. Dígale, lo mismo. Es fácil. ¿Qué debe usted empezar a consagrarse en qué? Cuando usted tiene la palabra, medita en la palabra, va en la misma corriente de la palabra, y ahora con esta palabra usted va a ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no viene porque usted me diga, lléname. No. La llenura del Espíritu Santo viene porque usted se acuerda de la palabra, porque usted acuerda que la palabra que Jesucristo le dio, y ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces, me levanto en la mañana, cojo la palabra del púlpito y empiezo. Oh, Señor, empiezo mi tiempo de oración, lo que llaman el devocional. Y empiezo, gracias Dios mío, por esta palabra que me has dado, por este privilegio de poder escucharte. Ahora entiendo claramente que mi estado espiritual se va a sanar a través de la meditación de la palabra. Quiero aferrarme al mensaje de los 3 hoy. Quiero poder entender más claramente para ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer para la evangelización mundial? Seguir tus pisadas. Y empiezo a meditar en los versículos. Estoy orando y estoy meditando en la palabra. Allí solito en mi habitación, o en el comedor, o si es una finca, por allá en un arbolito, qué sé yo, en cualquier lugar, estoy a solas con Dios, estoy meditando en la palabra, estoy orando con esta palabra que estoy recibiendo, y en ese momento estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando salgo de ahí, mi estado espiritual empieza a cambiar. Empiezo a sentir paz. Empiezo a ver las cosas de una manera bien. Si venía de un mundo de negatividad y de queja, y que las cosas así, ahora con mi estado espiritual cambiando y siendo lleno del Espíritu Santo, voy a ser como los discípulos, podían estar hasta en una cárcel y allí cantaban, y allí adoraban. Podía venir cualquier problema y ellos decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podían atacarlos, podían inclusive tratar de hundirlos allí en un barco, pero nada de eso los detenía. Entonces, a través de la palabra, de la oración y de la llenura del Espíritu Santo, voy a empezar a ver lo que no veía. Por ejemplo, a través de los 3 hoy, los ojos espirituales empiezan a restaurarse. Presten mucha atención acá. Los ojos espirituales. Quiero poner este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de que tenemos el ministerio cada uno. ¿Sí? ¿Por qué mi ministerio no avanza? Empiezo a meditar en la palabra. Empiezo a aferrarme en oración con esta palabra.
Y ahí recibo la llenura del Espíritu Santo para poder ver por qué mi ministerio no avanza. ¿Estamos aquí todos? Los negocios. ¿Por qué mi negocio? Trabajo tan duro, trabajo tan duro, trabajo tan duro. Y como que entre más trabajo, como que me va a perder, me va a perder. ¿Por qué no tengo como tan aburrido? Como hasta me salen de los negocios y no tengo felicidad. Empiezo a aferrarme a la palabra, a venir a la iglesia. Empiezo a orar con la palabra que me dan en la iglesia. Y allí en la iglesia estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Allí en la casa donde medito las mismas palabras estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Y se abren los ojos espirituales para poder ver lo que no veía. Y digo, wow, ahora entiendo. Esto es lo que me está sucediendo. Mi problema no es el dinero. Mi problema no es ni siquiera las personas que me están acusando, o las personas que me tienen envidia. Mi problema tampoco es ni siquiera la brujería que me puedan estar lanzando. Soy un hijo de Dios. Mi problema no es nada de esto. Mi problema es que tengo que aferrarme a lo que Dios me está dando. ¿Estamos aquí todos? Muchas iglesias están engañadas pensando que nos están atacando y brujería, brujería, brujería. Parece que los brujos vivieran con ellos. No los ángeles. Diego, mira, estamos rodeados de ángeles. Y otra vez, estoy rodeado de ángeles. Pues los ángeles están para defendernos. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no se aferran a la palabra. Que no oran en la dirección con la palabra. Y por eso no reciben la guía del Espíritu Santo. Aferrarnos a la palabra es aferrarnos a la vida de Cristo. Aferrarnos a la palabra es aferrarnos a la vida con Cristo. ¿Quieren tener el verdadero éxito? Ya no piense que el éxito es buscar dinero, o tener una posición, o tener fama. El verdadero éxito es de que Dios esté juntamente conmigo. Ese es el verdadero éxito. Cuando una persona encuentra el verdadero éxito en Cristo, ¿cómo va a estar su estado espiritual? Tranquilo. ¿Va a ir a su trabajo? Gracias, Señor. Ahora veo con más claridad. Pasan las oportunidades y hasta escoge. Este negocio no, esto no me conviene. Este sí. Atrae las bendiciones. Porque si aferra a la palabra, ha entendido qué es lo primero. Ese es el verdadero éxito. El verdadero éxito empieza donde empiezo a entender qué es lo primero. Mateo 6:33. Esto es lo primero. Ese es el verdadero éxito. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles serán esas cosas que iban a ser añadidas? Pues el Señor Jesucristo les estaba diciendo, no se afanen por el mañana, no se afanen ni por la comida ni por el vestido. Pónganlo en primer lugar para que puedan ver lo que otros no ven. ¿Cuál es el verdadero éxito? Diga conmigo, el verdadero éxito es que Dios está juntamente conmigo. La verdadera plenitud es de que Dios está conmigo. Y el verdadero camino es que Cristo me guía a través de su Santo Espíritu. Ese es el camino del peregrino. El peregrino solamente tiene ojos para ver lo que Dios ve. Por ejemplo, usted tiene un ministerio. ¿Cómo voy a decir que usted es un evangelista o un pastor? Dios es muy diferente a lo que ustedes ven. Dios ve 237 naciones. El camino del peregrino es 237 naciones. ¿Es que el peregrino puede ser un empresario? Puede ser un profesional. Un profesional, estamos aquí. Puede ser un maestro de construcción. Un maestro de construcción. ¿Otro? ¿Deme otro? Un vendedor, muy bien. Un vendedor. Un vendedor. ¿Qué más? Un ingeniero. Un abogado. Un abogado, muy bien. Puede ser un abogado. Entonces,
Mira el peregrino, sea empresario, sea profesional, sea maestro, sea vendedor, sea abogado, tiene que ver de la misma manera que Dios ve. Dios ve 237 naciones. ¿Hasta dónde debería llegar la labor que cada uno de ellos desempeña? Tienen que ver las 237 naciones. Hace poco, un hermano de la iglesia de Utah me decía, pastor, ahora que estoy en estos negocios, yo quisiera que mis negocios se expandieran por toda Latinoamérica. El café que yo quiero generar de aquí en Utah, quiero que llegue a Ecuador, quiero que llegue a Venezuela, quiero que llegue a Panamá, quiero que llegue a todo donde está el habla hispana. Y yo lo escuchaba y yo decía, wow, este hombre realmente entendió el mensaje. Pero lo que no me impactó fue lo que dijo al final. Pero me dijo, si yo logro que mi café llegue a las diferentes regiones, entonces, cuando usted vaya a las misiones, a dar entrenamientos y a salvar allá a esos países y a llevar el evangelio a los pastores y hacer que las iglesias vuelvan otra vez a la corriente del evangelio, pues allá donde yo tengo mi café, allá va a estar la economía para que usted pueda moverse y hacer la evangelización que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchos quieren crecer es porque, no, yo quiero crecer para aumentar mis casas, yo quiero crecer para aumentar mi dinero, yo quiero crecer para todo esto, y no ponen en cuenta a Dios. No. Pero cuando usted dice como empresario, bueno, Señor, ahora estoy como que hallándole sentido a esto, ahora como que estoy empezando a comprender tus palabras, viniste a esta tierra para salvar a la humanidad, salvaste a mí, estaba deprimido, tenía problemas mentales, el alcoholismo, la drogadicción, para eso ya no valía nada, y tú me llamaste y me escogiste cuando todo el mundo me despreció. Tú llegaste a mí en momentos más difíciles de mi vida, tú llegaste a mí cuando tuve mi vocal, tú llegaste a mí cuando nadie me quería poner atención, enviaste a este hermano para que me ayudara, enviaste a este hermano para que yo pudiera encontrar el verdadero camino y me salvaste. Y lo que me has dado, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida eterna, la salvación eterna, el Espíritu Santo dentro de mí, ahora la palabra, la tranquilidad, el amor, la restauración de mi vida, la restauración de mi vida personal, Señor, no hay precio en esta tierra que pueda pagar eso. Así que desde ahora, dime lo que tú me hiciste conmigo. Quiero que tú me levantes como un testigo, como padre espiritual, aferrado a la palabra, aferrado a la oración, a la vida del Espíritu Santo, y que esto que yo recibí, lo reciban en todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? Con una persona así, si ya entendió el mensaje, empieza a añadir, empieza a bendecirle más, empieza a ensanchar su territorio, extiende sus cortinas, alarga sus estacas, las cortinas de sus habitaciones, es decir, todo lo que hace, sus proyectos, todo, empieza a crecer, empieza a abrir más contactos, para que inviertan, se convierten en proyectos muy grandes, en mucha economía. Estamos en un problema, ¿por qué? Porque eso lo ven por todas partes, ni aún la tierra tiene problema. De pronto esa persona empezó pensando, ¿y cómo voy a comprar un lote para construir mi casa? Si encuentra la respuesta del Cristo y empieza a crecer, ya un lote no es un problema, ya la construcción de una casa no es un problema, ya nada de eso viene a ser un problema. Así tienen que mirar los empresarios. Pero si los empresarios están enfocados solamente en el yo, es porque no hay palabra, no hay oración, no hay llenura. ¿Qué tiene que ver? Lo que Dios ve. Lo que Dios ve. Al que tenga oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Ese es el camino por donde nosotros tenemos que ir. En Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 3, ellos estaban siendo amenazados porque se estaban aferrando a la palabra. Presten mucha atención. Habiendo ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo de los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Estaban aferrados ¿a qué? A la palabra. Yo digo, aferrados a la palabra. Si se dan cuenta, aferrados a la palabra. No tenían nada más. Solo
palabra tenían, solo palabra. Hechos, capítulo 4, versículo 24. ¿Qué les tenían ellos? Y ellos habiendo oído alzar unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sigamos leyendo. Por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos a seguir leyendo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo tu palabra, estaban aferrados a la palabra y a la oración en la misma dirección de la palabra. Y lo que sigue aquí: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos. Hechos, capítulo 4, versículo 31, la llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo, se repite. ¿Qué les estaba sucediendo? Les estaban amenazando, los habían metido presos. Leamos el versículo 3 del mismo capítulo para que ustedes se den cuenta de lo que ellos estaban sucediendo. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Era ya tarde. Ellos le reconocían que habían estado con Jesús. Leamos el versículo 10 en adelante. Miren lo que dice aquí, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí viene: y en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre de cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Que tenían Dios en la palabra. Debe tener palabra. ¿Pero qué palabra estaban viendo? Su propia palabra, no, en la misma dirección con Cristo. Versículo 13, los reconocían. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin estudio, sin letras, sin ortografía, y del mundo se maravillaban y les reconocían que habían estado con la palabra. ¿Que habían estado con qué? Dígame con la palabra. Cuando tenemos palabra, se reconoce. Cuando la palabra viene de nosotros, se reconoce. Cuando hay que nos gobierna, nos pueden hasta meter presos, nos pueden amenazar, nos pueden decir lo que nos digan, se pueden burlar de nosotros, pueden pensar que somos bichos raros, porque somos como extraterrestres. No importa. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Dice así: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Habían sanado a un cojo de nacimiento. Pero bueno, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el que habían conocido ese pueblo y toda esa región de toda la vida, lo vieron de pie y caminando, y la gente se maravillaba. Tenían palabra, tenían poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Empezaron a murmurar entre ellos: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque realmente señal hicieron de parte de Dios. Y no nos conviene que hablen más de esto. Se nos cae el negocio. Se nos cae el negocio, se nos van a ir las almas. Porque estos hombres realmente son de parte de Dios. Tienen palabra, se les nota que han inclinado con el Señor Jesucristo. Además, miren las señales que tienen. ¿Y qué sucedió? Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Así tiene que ser la vida espiritual de ustedes, que nos ven y digan: pero no este es el que se la pasaba tomando borracho y aburrido y a punto de suicidio, y ahora mira cómo se besa, cómo lanza, cómo esta gloria de Dios y su vida espiritual ha cambiado. Pero ¿qué es lo que le pasó? Ahí está. Ahí está. Entonces dice: sin embargo, para que no se divide más entre el pueblo, no les convenía, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces, para que ya no hablen en el nombre de Jesús, para que ya no prediquen de Cristo. Esos evangélicos, esos pastores, son unos ladrones, son no sé qué. No, díganle que está al lado suyo, aquí nadie le va a decir.
¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a conocer a Cristo. Y dice, y llamándonos, les intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Ush. Pero cuando usted se encuentra una persona y esa persona usted le habla de Jesús y empieza como, ya, no sea fanático, no sea fanático, no sea fanático. ¿Qué es lo que hace que esa persona piense así? El velo que tiene puesto. Pero cuando ese velo sea quitado por Jesucristo, ahora le va a decir, hermano, ¿cuándo nos reunimos para orar? Venga, a mi casa, vamos a compartir un poquito la palabra del púlpito que recibimos este domingo. Vamos a orar con esta palabra. Recuerda lo que dijo el pastor. El estado espiritual cambia. Pero mientras que ese estado espiritual no cambia, siempre va a haber como un obstáculo, como un obstáculo, como un obstáculo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios primero. ¿Y qué viene aquí? Muy cuidado. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Son testigos. Muy bien. Son testigos de Cristo. Hablamos de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Siguiente versículo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Sigamos. Allá que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años que estaba enfermo. 40 años. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho. Se reunieron entre los discípulos y nos metieron presos, pero nos soltaron. ¿Y por qué? No negamos a nuestro Señor. Más tratamos de negarlo y no pudimos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Aunque nuestra carne quiere rebelarse, nuestro espíritu es más fuerte. Porque está gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos habían reunido, lanzaron lágrimas, la voz salieron. Entonces, ¿qué tenían? Cuidado conmigo, se aferraron a la palabra, se aferraron a la oración. Y aquí no empezaron a pedir, Señor, líbranos de la cárcel, líbranos de todo mal, líbranos de todo peligro, Señor, mira qué miedito nos dio cuando estábamos allí. No, ellos aquí empezaron a orar para que Dios les conceda seguir predicando con más fuerza, si los meten preso. Y ellos habían venido a alzar el ánimo de la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David, por cierto, dijiste, ¿por qué se retiran las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, de los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que condenaron en tu palabra. Lo estaban pidiendo para que lo librara de todo mal. Lo estaban diciendo, Señor, ahora que nos están metiendo presos, ahora que esto está realmente sucediendo lo que tú me dijiste que iba a pasar, entonces damos la fuerza, damos el valor de seguir testificando tu evangelio. Dígale que está a su lado, usted que estuviera pidiendo ahí. Señor, mándame mejor para Canadá, que allá las cosas son como más bonitas. O para Estados Unidos. Uruguay. Aquí habían discípulos. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos discípulos. Discípulos. Todos ustedes. Les voy a decir una cosa. Solo bajo este techo en este momento, bíblicamente, hay discípulos y discípulas. Les voy a mostrar por qué. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Solo hay discípulos. Usted puede estar aquí porque alguien le invitó, o porque alguien lo llamó, o porque alguien le convenció, pero no fue ese alguien. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mira que está a su lado y dígale, mi hermano, si es su hermano, dígale, mi hermano, yo quiero decirle hoy,
de que usted no está aquí por mí, porque estoy seguro que si hubiera sido por mí, usted nunca hubiera aparecido por acá. Usted está aquí fue porque Dios puso en su corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y si usted está aquí hoy es porque Dios tiene algo muy grande con su vida, muy poderoso, muy hermoso. Entonces, este debe ser mi vida diariamente. Diga conmigo todos los días. Voy a aferrarme a la palabra. Voy a aferrarme a la oración. Y ahí está la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué sientes, Alejita? Ven para acá. Puedes dar tu foro. Puedes dar tu foro ahora mismo. Ahí. Hazte para allá. La palabra transformando mi mente, mi corazón. ¿Qué es lo que más crees que Dios te ha hablado hoy? Que soy una discípula de Él. Y que hable lo que hable, piense lo que piense, debo estar aferrada a su palabra. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Dejen que la palabra entre. ¿Sí? Estamos aquí porque es el plan de Dios. No estaríamos aquí si no fuera el plan de Dios. Dios un día me dijo, hijo, empieza ya los sábados de cada mes a dar entrenamiento. Yo voy a enviar los que yo he escogido para que hagan esta labor. Dijo, algunos, cuando predicas, algunos no van a entender mucho, pero igual van a seguir hasta que entienden. Y hasta que el mensaje se les graba, y hasta que dicen, wow, ahora sí ya lo estoy agarrando. Yo sé que a veces muchas cosas las hablo, y a mí me pasa lo mismo con el pastor Río, con el presidente. Yo escucho muchas cosas y yo le doy sentido, pero ya estoy en la corriente, y todo encaja en el lugar que tiene que encajar. Y se abren los ojos y uno, wow, y hasta llora. Uno sabe que es Jesucristo quien le está hablando, amén. Hasta Jesús les dijo, ustedes ahora no entienden muchas cosas, más adelante las entenderán. ¿Siente que sí? Como se ríe. Entonces, dígale que está al lado suyo, ¿ya empezamos? Ya empezamos. Vamos a avanzar. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido en esta hermosa mañana. Hemos entendido que nuestra vida espiritual debe ser constantemente consagrada y que estemos disfrutando de Manuel, disfrutando de los tres hoy, cada mañana aferrándonos a la palabra, aferrándonos a la oración. Y creemos que ahí está la llenura del Espíritu Santo y la guía de tu Santo Espíritu en todo lo que debemos hacer. Arranca y quita todo lo que tengas que quitar de nuestra vida y que solamente quede la vida de Cristo en nosotros, para que así mismo sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de la vida de Cristo en nuestra vida aquí en esta tierra, porque eso es lo que complace a nuestro Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús y Cristo hemos orado y todos decimos amén y amén. Ok. Por favor, foro.